Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo. Tiempos invernos. Sí, y sin oírnos. Y sin Eso es que oírnos, claro. los jubilados os pasáis media vida de vacaciones y otra media pensando en iros. Y Los jubilados, el concepto de vacaciones, como el concepto de trabajo, debe ser redefinido, ¿no? sí, Porque en cierto sentido puedes estar trabajando más que cuando lo dejaste y en cierto sentido la distinción entre tiempo de vacaciones y tiempo de trabajo pues se diluye. Pero vamos, sí que es cierto que yo he aprovechado estos meses de verano para mezclar viajes y viajes de trabajo. Vamos, a un congreso tuve que ir, pero vamos, bien, estoy bien. sí, ya se te ve. Vamos allá. Vamos a contar cosas de las que habitualmente hablamos contigo, o parecidas. Y una de ellas por la que vamos a empezar, aunque son dos, pero que van a ir en conjunto, me temo. La primera, hay un título, por lo menos, Desigualdad y Democracia, eh, y es el trabajo que desde tu punto de vista tiene bastante interés, y yo creo que sí, que es de la revista Documentación Social de Cáritas, en cuyo consejo de redacción tú estás ya hace años y Sí. que nos dices además que es un trabajo y una documentación con datos y realización muy similar a los que hace FUESA, que publican todos los años, ¿no? Ujú. Pues cuéntanos qué dice Sí. ese trabajo y de qué va, Sí. cuál es su... Vale. Bueno, Caritas tiene ese instituto, pues eso es bueno. De vez en cuando ha sido castigada por publicar informes que no les gustaba al poder correspondiente, Mm. porque suelen ser muy rigurosos y entonces denuncian situaciones sociales que todos sabemos que son impresentables, ¿no? Entonces, en este caso concreto, me interesaba porque es un tema al que últimamente le estoy dando vuelta, yo también personalmente. Y de hecho, he leído un libro en estas vacaciones sobre que está relacionado con ello, que es el problema este de la desigualdad y la democracia, ¿no? Es decir, son muchas las personas que, tú lo habrás visto, los que nos escuchan lo habrán visto también, son bastante los articulistas y la gente que reflexiona que consideran que la situación actual de la democracia es bastante delicada, ¿no? Bastante delicada porque en principio la gente de alguna manera se está dando cuenta que no se están cumpliendo las expectativas que se esperaba tener de ellas, ¿eh? Mm. Hay una cosa muy clara que explica la persona que hace este trabajo, este Borja Barragán, eh, y es que a trazo grueso, ¿verdad? La democracia de alguna manera es algo que presente de verdad, ¿eh? Podríamos decirse que en el mundo occidental, que es donde puede surgir un poco más, no cuaja hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el siglo XIX es un siglo de luchas muy fuertes y de explotación laboral muy fuerte, como sabes, ¿no? Es decir, la condición obrera era realmente lamentable, ¿eh? En España, por ejemplo, pero en todos los países. Y es justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ciertos modelos de hacer las cosas muestran su ineficacia, y empieza con Roosevelt y el pacto social que hacen en Estados Unidos para mejorar la situación de brutal pobreza que había en una gran parte de la sociedad americana frente a la riqueza desbordante de unos pocos. Y entonces inicia ya algo que después de la guerra, como hay una destrucción brutal, un número de muertes brutales, y además se ha verificado que los problemas no resueltos previamente habían contribuido a una guerra tan violenta y tan tremenda como fue la Segunda Guerra Mundial, de las más demoledoras guerras posiblemente de la historia de la humanidad, porque fue mundial y porque murieron 50 millones de personas, me parece recordar, aproximadamente, ¿no? Y con unos niveles de destrucción realmente desmesurados, ¿no?
Entonces, digo, después de eso es cuando se decide implantar un modelo más sólido de sociedades democráticas con objetivos bien delimitados, los derechos humanos como faro orientador, afirmar por primera vez de verdad la igualdad de todos los seres humanos. Recuerdas que, por ejemplo, en Estados Unidos la igualdad de los negros empieza a aventurarse ya en 1960 y tantos, ¿no? Hasta 1960 y tantos había por descontado cuartos de baño para negros y cuartos de baño para blancos. O en los años después de la guerra todavía tenemos el apartheid, ¿no? En países como Sudáfrica, brutalmente nocivos para los negros, ¿no? Para los habitantes genuinos de Sudáfrica. Entonces, es a partir de los años, al final de la Guerra Mundial, cuando empieza a generarse una cierta conciencia de que hay que hacer una sociedad distinta, ¿no? Y entonces se empieza, y efectivamente, empieza, por ejemplo, aparecen, cuenta este Borja, que es un detalle que yo no conocía, pero me casa con los asuntos, que realmente es cuando puede aparecer algo parecido a un estado del bienestar. Porque es la primera vez que se empiezan a cobrar impuestos de verdad. Y los impuestos previamente eran escasos. El Estado, por lo tanto, tenía poco dinero y lo dedicaba fundamentalmente a las tareas básicas, como decía que ejército y policía, ¿no? De mantener el orden y esas historias, ¿no? Cuando empieza a haber más dinero, empieza a iniciarse condiciones de trabajo y salarios un poco más y servicios sociales, cuando empieza a aparecer una sanidad que se tiende a universalizar, ¿eh? y que sea pública y que sea con un precio asequible, o cuando se empieza la educación universal, ¿no? La educación generalizada de la ciudadanía, vinculada, claro está, a la exigencia de que una democracia necesita ciudadanos con buena formación, capaces de pensar por sí mismos de manera crítica y de contribuir a la construcción de una sociedad democrática, realmente democrática, ¿no? Entonces, como digo, eso más o menos se va logrando, en España con retraso, pero igual. Yo digo que tenemos edad no tanta como para recordarlo como gente mayor, pero sí que es cierto que a partir del 52-53, con el plan de recuperación, que se da cuando ya viene Eisenhower y entonces España se integra en el bloque, entonces las condiciones de vida de la gente en España, a partir del 56, 57, 58, empiezan a mejorar sensiblemente. Empiezan a mejorar. Es decir, que y mejoras, algunas tan claras y tan inmediatas como en Madrid. Yo recuerdo, por ejemplo, los movimientos migratorios internos habían dado lugar a poblados de chabolas y empiezan a construirse las unidades vecinales de absorción, que ya es un intento de dar una vivienda digna a la gente, muy alejado de lo que debiera ser, ¿no? Construcciones de mala calidad y tal, pero empieza a haber una situación de la clase media-baja que empieza a notar una mejora en sus condiciones de vida. Y cuando empieza, obviamente, la sociedad de consumo, empieza a aparecer el parque automovilístico, empieza a aparecer el concepto de vacaciones que no existía, aparecen cosas. El Estado social de derecho, el Estado de bienestar, como quieras, con todas las críticas al modelo, pero la calidad de vida, indiscutiblemente, era algo mejor. En el caso de España, bueno, como en el caso de muchos países de Europa, en los que la preguerra mundial, la segunda, las condiciones no eran nada buenas y las luchas sociales eran muy fuertes, pero claro, la destrucción que provocó la Segunda Guerra Mundial fue enorme. Entonces, tenían que empezar un poco de cero en algunos sitios, ¿no? Entonces se nota eso. ¿Y qué es lo que te dice? Que el problema viene, y esta es la parte interesante del artículo, ¿no? Que lo que ocurre es que, y eso sí que tú lo has vivido y yo también, y ya con conciencia y cierta militancia, en los niveles que se tenía militancia, que yo tenía militancia en aquella época, aparece en los años con los límites del crecimiento como discurso bonito y tal, y lógico y fundamentado,
pero lo que aparece es el neoliberalismo, los Chicago Boys, ¿te acuerdas? De Milton Friedman. Pues eso sí lo recuerdas, claro. Me lo Sí, recuerdas porque lo viste. hemos dado un salto bastante importante, ¿no? Sí, claro, pero es que empieza el retroceso. Vale. Empieza el decir que ya está bien de concesiones. Y entonces empieza otra vez a decir, a ver quién manda y quién mantiene aquí la riqueza. Y Sí. en ese sentido, aunque sigue habiendo mejoras, porque eso no deja de haberla, el caso de nuestro, eso está claro, que en los años después de la muerte de Franco y en una primera etapa del socialismo sobre todo, sí que se empieza a ver mejora. Por ejemplo, se logra ya por fin la escolarización universal obligatoria, con enseñanza pública suficiente para todo el mundo, ¿no? Digo este detalle porque obviamente yo lo conocía directamente porque estaba en la enseñanza pública, ¿no? Y entonces es cuando empieza como justo en el momento que el Fukuyama dice la democracia ha triunfado, se ha acabado la historia, el modelo está, pues empieza un proceso de decir que vamos a ajustar las tuercas a todo el mundo, ¿no? Y entonces el bienestar de la gente va decayendo. Decadencia que se empieza a notar más a partir de la crisis de 2010, ¿no? Y es una decadencia o una transformación que no solo se nota en que efectivamente en algunos casos las condiciones de vida empeoran. Y si quieres enumeramos ya o sea, 15 años después de esa gran crisis de 2010, pues aquí en España tenemos los problemas graves de la vivienda, los problemas graves del paro juvenil, los problemas graves de la caída en calidad de los servicios públicos, y la gente empieza a darse cuenta de que de alguna manera ya no es cierto, la promesa de la democracia no es cierta, ¿no? Y que la promesa de que estamos viviendo en sociedades en las que la gente goza de niveles de vida generalizados un poco mayores, pues no eran ciertas. ¿Quieres decir que a partir de esas fechas quizás democracia no equivale necesariamente a bienestar y a mejora de las condiciones sociales de las Sí, algo personas? de eso hay. Sí. Y quizá el caramelo se mantiene porque se mantiene una cierta identificación de la democracia con el consumo de bienes discutibles, la ropa barata, me explico, las vacaciones también más o menos baratas. Es decir, empieza a haber una especie de caramelos que le hacen pensar a la gente que está mejor, pero en la práctica, en los modos de vida y sobre todo en las partes más claramente más bajas de la sociedad, más bajas en el sentido de niveles de vida peores, menor renta disponible y condiciones de vivienda peores y condiciones de enseñanza o de sanidad empeoradas, ¿no? A eso me refiero. A eso y entonces empieza, que es lo que comenta el autor este que te decía, un dato curioso, pone el caso de Sevilla, ¿no? Y de dos barriadas, una rica, otra pobre. No sé si en Andalucía las diferencias son más grandes que en otras partes de España, no tengo ni idea y no voy a hablar de ello, pero sí tiene una zona, una barriada sur, condiciones de vida muy duras, por debajo de la media y con dificultades para salir adelante, y la parte de condiciones de vida buenas, ¿eh? Lo que aquí en Madrid se llamaría el barrio de Salamanca, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, algunas partes de Vallecas o de Carabanchel, que aunque sea un poco confuso, ¿no? Como zonas más empobrecidas o menos atendidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Que son gente que de pronto se encuentra con que la democracia no, a ellos no les está aportando gran cosa. Y que incluso proyectos de ayuda como bueno,
si quieres, y por poner un detalle, ¿cómo se llama? El contrato indefinido, ¿no? Sí. La gente Fijos, dice, fijos discontinuos. fijo y discontinuo, eso, ¿no? Dice, Ah, esto me está usted tomando el pelo, ¿verdad? sí, La gente no es tonta. sí, O la digitalización de todo, que está poniendo en condiciones de desigualdad a la gente que no tiene. No solamente no tiene las habilidades que a veces hacen falta para rellenar los formularios o conectarte a Internet, es que no tiene Internet. No tiene Internet, no tiene un ordenador en su casa. Y si tiene un ordenador, a lo mejor el contrato que tiene no le permite datos ilimitados ni cosas excesivas, ¿no? Entonces es gente que contaba que en la barriada esta de Andalucía, de Sevilla, la barriada pobre, cuando llegan las votaciones en las últimas elecciones, creo que son las andaluzas, me parece recordar, y si no en las otras, es igual, porque la cifra me vale haya sido las de Andalucía o hayan sido las recientes, las más recientes en toda España, en la barriada pobre, en que solamente el 20 o el 30% tiene condiciones de vida más o menos presentables, ganan los 3 partidos de izquierdas, salen elegidos. Uno podría decir, oye, una vez más es cierto que los partidos de izquierda están atendiendo las necesidades de de la población y por eso les votan y salen elegidos. En la barriada de los ricos, sigo utilizando un lenguaje un poco simplificado, sí. la barriada buena, salen elegidos los 3 partidos de Vox, el PP y el Alvise. Son los que ganan. Pero ¿qué pasa? Que en la barriada rica del censo vota alrededor del 90%. En la barriada pobre del censo vota aproximadamente el 15%. La izquierda, la gente pobre no vota porque no se sienten reflejados protegidos por el sistema. No sé si me explico. Sí, son más abstencionistas. Son No, abstencionistas. No es que estén, no es que diga la gente, no, es que el PP gana porque no, el PP gana en muchos sitios porque los partidos que podrían, llamados de izquierdas, que serían los que debían estar haciendo ver a las clases bajas, a las clases que sufren para sobrevivir algo. Como no les, ¿para qué le voy a votar? Si no sirve para nada. Entonces se instaura una profunda desconfianza de la democracia y sobre todo los representantes políticos de la democracia y nos encontramos entonces con que la cosa se complica. Entonces, la participación de los trabajadores en el Producto Interior Bruto también se ha disminuido respecto a la participación de los más ricos, ¿no? Entonces, dice que llega un momento y dice, no, si es que lo que está pasando es lo que tiene que pasar. Que de aquí al poco nos vamos a encontrar con democracias controladas por la extrema derecha o por la derecha, cuya noción de 2 cosas fundamentales, cuya noción de la democracia como todos los seres humanos somos iguales, termina siendo un poco como la de la rebelión en la granja, ¿no? Bueno, pero unos son más iguales que otros, ¿eh? Unos son más iguales que otros. Y de alguna manera empiezan reconociendo que no, bueno, vamos a dejar de tonterías y vamos a decir aquí de qué van las cosas. Entonces, hay unos que van a gozar de más cosas, ¿eh? Y por otra parte, al mismo tiempo lo que se dice, oiga, que mis condiciones de vida se deterioran y que la distancia entre lo que yo gano y cómo tengo que sobrevivir en condiciones difíciles se deteriora.
al final, no es que los pobres estén votando a la derecha. Por ejemplo, el análisis que hacía ahí, había que ver si esto que ha pasado, que analizan aquí en el caso de España, se está dando en todos los países de Europa en que está ganando la extrema derecha. Que ya son cuantos. Algunos dicen que sí, Félix. Dicen que en zonas, por ejemplo, hablando de Francia y de lo que era el Frente Nacional de la señora Marine Le Pen, en barrios y zonas, poblaciones que ganaba la izquierda, el antiguo Partido Comunista, Partido Socialista, ciudades como Marsella, etcétera, todas esas poblaciones han cambiado su voto de la izquierda a la extrema derecha, Claro, quizás. pero aquí lo que dice interesante, que a mí me gustaría, digo, de hecho, como lo he leído hace un par de días, no he avanzado en el tema, me gustaría ver la estadística electoral en otros países, ¿no? Porque aquí lo que dice es que sacan más, ganan las elecciones. Lo que decía el famoso Feijóo, oiga, yo he ganado las elecciones, Mm. ¿de acuerdo? Y no le falta razón. Además, si sumas a dos partidos de derechas, como el partido del PNV y izquierda, y los de Junts, Sí, y unos cuantos más, que gana la derecha, ¿no? No, es que la gente pobre que podría votar a la izquierda y por lo tanto las zonas más deprimidas no votan. Y entonces, como no votan, el porcentaje de los que votan es la derecha, gana la derecha. Pero bien. obtienen más resultados porque han votado casi todos y los otros han votado muy poquitos. Y esa es la tesis que mantiene el Este autor es, de este artículo. sí, ese es el asunto basado, eso te digo, en informes FOESA y basado en estudios que han hecho, y que llama la atención de que, oiga, que de alguna manera esto se está complicando. Y es más complicado de lo que parece. Cuidado que la gente está perdiendo el interés y la ilusión por la democracia. Porque la democracia no le está aportando. Ni le está aportando, porque incluso la lucha por la igualdad sigue sin ser conseguida como debieran y además en algunos momentos provoca reacciones adversas. Hay una reacción de ciertos sectores que podríamos llamarlos, ¿no?, los machirulos, ¿no?, la gente que se siente como hombre humillada por los pasos que van dando las mujeres, que todavía siguen siendo insuficientes. Entonces, esa gente o no vota o vota a la derecha. Entonces, al final, la democracia no le importa un carajo a mucha gente, porque no está viendo que la democracia suponga, desde luego, no un protagonismo, porque nuestra democracia, al fin y al cabo, tiene algo bastante de delegación en los que nos representan, en los partidos. Es una de las cosas que desde el anarquismo criticamos más duramente, ¿no? Usted está delegando, usted está votando a quien le va a imponer, no está participando en el gobierno, no está ejerciendo el poder lo siguen teniendo unos poquitos, y además unos poquitos más que son los ricos y los poderosos. Entonces es muy importante en ese sentido, cuando gente como nosotros, es decir, la lucha tiene que seguir siendo porque la democracia que tenemos, que es mejor que, en el caso nuestro, por ejemplo, que duda cabe que el régimen franquista, que no hay lugar, yo creo, ni a la comparación, ¿verdad? Pero bueno, algunos los pueden discutir. No solamente sea mejor que eso, sino lo que tiene que ser es un régimen que realmente percibamos como un régimen que reconoce a la gente, que busca el bienestar de la gente, y el bienestar es un salario digno, un trabajo permanente, una jubilación decente, una sanidad pública, una escuela pública, que sea eso, ¿no? Y una vivienda donde Bueno, por descontar una vivienda, es el gran problema hoy en día, en nuestro país, por lo menos. claro, una vivienda digna.
y no que nos convirtamos en ciudadanos degradados que además viven, una de nuestras fuentes de riqueza termina siendo el turismo. Que bueno, no voy a hablar del turismo ahora porque sería complicado, pero que la gente no ve exactamente eso y sí que es cierto que yo creo que tenemos que, aquí en este programa lo he dicho alguna vez, no, si lo que yo quiero es más democracia. O sea, y la acracia es más democracia en tanto en cuanto dice, no, si no es la democracia para el pueblo, porque eso ya ese demos inmediatamente son los representantes del pueblo que disfrutan de poder y ejercen un poder asimétrico respecto a la ciudadanía, sino que la democracia debe transformarse de alguna manera en acracia, en que no se mantengan las asimetrías en el uso del poder y, por lo tanto, no se mantengan el pacto, a veces escandalosamente directo, que se da entre los grandes poderes económicos y los gobiernos, sean de izquierdas o de derechas. Muy bien. ¿Te parece que pongamos música aquí y Me cambiamos parece bien. de tema, aunque a lo mejor seguimos con cosas muy parecidas? Vamos a ello. Seguimos en Es lo que hay con Félix García Morillón y vamos a continuar con otro tema que decíamos antes que podía ser muy similar a lo que venimos hablando. Depende de Félix a ver por dónde va. Yo me he puesto un título viendo de lo que querías hablar que dice ¿de dónde procede la riqueza del norte? Es decir, los países ricos en los que en teoría vivimos, por lo menos así nos lo dicen, ¿de dónde sacan su riqueza? ¿A cambio de, a costa de otros, quizás? Sí, bueno, ese es algo parecido, de alguna manera, pero de otra manera, fijarnos en otras cuestiones, que leía en un artículo estos que de pronto yo estoy suscrito a diferentes publicaciones y todas las mañanas tengo 10 o 12 propuestas de lectura, al final me da tiempo a leer 2, como a todos, o 3. Pero entonces pillé un artículo que me llamó mucho la atención, porque el artículo era un artículo en inglés largo, ¿no? Complejo, y decía el intercambio desigual de trabajo en el mundo de la economía. A ver, repite, intercambio. Intercambio desigual del trabajo en el mundo de la economía. Vale, pues vamos a ver. La idea central que mantiene este artículo es que los datos indican en estos momentos que el norte, el gran norte, sigue Sí, siendo un concepto, como sabes, difuso, sí. pero sigue siendo explicativo, ¿no? Porque valdría el gran norte geográfico, porque sigue habiendo, es decir, y el hecho de la frontera que es Mediterráneo-Canarias ahora, ¿no? Y Atlántico, para frenar al sur, ¿no? Indica que todavía hay un norte y un sur, ¿no? Y cuando hablamos de la guerra de Israel, que me parece la miserable guerra que está llevando Israel, nos puede hacer olvidar que quizá la peor guerra que en estos momentos existe es la que hay en Sudán, en términos de muertos y de todo lo que quiera de desastre, ¿no? O sea que cuidado, que por abajo están francamente mal, ¿no? Entonces, lo que me ha llamado la atención que no solo se trata de que de alguna manera extraigamos la minería, los productos, y consigamos llevarlos, sino de alguna manera lo que subraya el artículo, que me parece muy interesante, es que la apropiación de la riqueza viene del propio trabajo. Es decir, los trabajadores del sur contribuyen al 91% del trabajo que genera la riqueza en el mundo, incluso al 73% del trabajo de alto nivel, de alta high skill, de habilidades
esfuercen, mientras que solo reciben el 2% de la riqueza que ese trabajo produce. Vamos a repetir esto. Es Sí, decir, a mí el dato me ha dejado pasmado, el artículo es largo, está en inglés, lo cual exige un trabajo mayor porque es un poco técnico, pero la idea es que mientras que la contribución del sur al trabajo y el valor del trabajo es del 90, aquí te decía, un trabajo del trabajo es un 96%, un 76% del trabajo de alto nivel y un 96% del trabajo de bajo nivel. Luego, sin embargo, lo que se lleva al sur es netamente inferior. es decir, el producto de ese Ese trabajo, producto, esa riqueza que generan con el trabajo, o sea, el sí, trabajo forma parte de la riqueza, sí, evidentemente. siempre ha sido así. Claro. Entonces, se lleva muy poquito de esa riqueza. Dan el 90% y recibe el 40% de ese trabajo que ha aportado. Sí, sí. O sea que en parte lo percibe, si tú te fijas de alguna manera, es la sensación que te da a ti o a mí. El otro día entré en un Primark, que está grandes supermercados, almacenes de ropa barata, ¿no? Sí, parece que sí. Yo nunca he ido, pero Sí, yo he entrado alguna me vez. No suena, me me suena. gusta entrar porque es que me pongo un poco nervioso cuando entro, ¿no? Bueno, Pero entramos el otro día a ver una cosa y, claro, yo miraba los precios de las cosas y digo, es imposible, es ¿por qué? imposible, Porque, porque cobra una cantidad que es ridícula. es decir, que eran productos Digo, muy ¿de dónde baratos. sale? O sea, ¿cómo pueden vender aquí y ganar dinero? Si por un polo te cobran 3 euros o 4, ¿eh? O 6. Dice, ¿dónde está el juego? Claro, este artículo te viene a decir, bueno, es que la clase obrera del sur está siendo robada a niveles muy notables. Y entonces de alguna manera, volvemos a lo mismo, es decir, si las democracias no se consolidan en el sur, mira a ver por qué puede ser, ¿no? Porque obviamente la gente que vive allí y que está trabajando para producir riqueza, ¿eh? De esa riqueza que ellos producen, no reciben nada. O reciben cosas muy escasas, cantidades muy escasas, ¿no? No hay manera. Es decir, hay un proceso de que al margen de que tienes que consumir productos de proximidad, porque si no los aviones, todo esto no. Y porque no, de alguna manera, aunque no quieras, es lo que a mí me preocupa, ¿no? Puedes estar terminando siendo cómplice de un brutal robo. Es decir, tú cuando entras en un Primark y compras algo, ¿eres cómplice? Yo dudo, hombre, me parece un poco fuerte, porque claro, a Hombre, primera ya vista, sé la que gente que aquí no tiene dinero para comprarse nada más. bueno, pero obviamente la gente que compra a lo mejor una prenda en esos almacenes que hemos nombrado, que tiene un precio tan barato, cuando lo hace piensa que está ahorrando, que es un chollo, Bueno, que le viene bien y no hace todas esas reflexiones ya lo que, entiendo, sí, que yo lo entiendo, pero claro, y vuelvo a repetirte, yo digo, bueno, es que hay mucha gente en este país, los que hablaba en la parte antes, anterior, sí. que tampoco puede gastarse en ropa mucho más. Claro, es decir, de los que hablábamos antes, Claro, necesitan un lugar para mantenerse. Es un poco el traspantojo que pone el sistema, ¿no? sí, Eh, y además, y que Mira, incluso, puedes consumir un suéter por 6 euros. ¿De qué te claro, quejas? La democracia te está no es que no son tan chulos para decirlo, pero encima pueden ir vestidos de una manera que para ti, para mí posiblemente, para otra gente inmediatamente les pillan. Estos son pobres y han comprado en Primark, ¿no? mm, Yo no me entero.
no tengo un ojo tan fino. No lo sabría distinguir, pero en fin, hay gente que sí. Yo mucho no. Hombre, ya se encargan de poner etiquetas, ¿eh? Por si alguien tiene dudas, ¿no? Para que sepas que has comprado una cosa no sé, de Massimo Dutti, que es, no, yo puedo equivocarme con los nombres de las tiendas, Adolfo Domínguez, Vale. que es todos, creo que así todo el mundo sabe que es una ropa de más calidad, ¿no? Entonces, pone bien clara la etiqueta fuera para que para que vaya diciendo que aquello, este mío, el de Adolfo Domínguez, el de mi lado no lo es, ¿eh? Pero en cualquier caso sería, pero evidentemente este artículo de alguna manera lo que expone, yo creo que con crudeza, es que eso está ocurriendo, ¿no? Que eso está ocurriendo, ¿no? Es decir, los salarios del sur, como te estaba diciendo, son el 87,95% inferiores a los del norte. Los salarios, 85. Entre el 87 y el 95%, resumiendo algunos de los datos que daba ahí, ¿no? Inferiores a los del norte. Para trabajos de igual cualificación. Para producir lo mismo y hacer lo mismo. Sí, sí. Y no, fíjate, y de igual cualificación. Que decir, que unos trabajos exigen trabajadores cualificados. Sí. Eso que hemos notado uno muchas veces, que el que te atiende una llamada de reclamación te está hablando desde Marruecos, ¿no? Sí. A ti te habrá pasado en alguna ocasión. Sí, sí, de Marruecos o de América del Sur. Sí. Vaya usted a saber, ¿no? Y dentro del mismo sector y para igual cualificación entre el 83% y el 98% más bajos. O sea que la participación de los trabajadores en el Producto Interior Bruto mundial, porque ellos son Producto Interior Bruto, ha disminuido 1,3 puntos porcentuales en el norte y 1,6 puntos en el sur. Cada vez se llevan menos de la tarta. Cuando podían llevarse por lo menos lo mismo que se llevaban, no cada vez menos. O cuando debieran llevarse, que de lo que se trata, llevarse un poco más, ¿no? Porque al final, en una empresa que no esté regida solo por el ánimo de lucro, es obvio que una empresa tiene que tener beneficios, porque si no tiene que cerrar. Si tiene pérdidas, cierra, ¿no? Pero obviamente tendría que recibir una parte apreciable de la riqueza producida, ¿no? Entonces, todos los niveles de cualificación y todos los niveles en los sectores se realiza mayoritariamente en el sur, pero los rendimientos son sobre todo para el norte, ¿no? O sea, el norte es un dato interesante que dan ahí. Estas estadísticas, supongo yo que gente experta tendría que analizarlas, ¿no? Y valorar el alcance, porque analizar las estadísticas para mí es un trabajo muy complicado. Pues no soy un experto en estadística, supongo que tú tampoco, y a veces tienes que aclararte, pero recojo el dato de un artículo que parece respetable, ¿no? Entonces decía, en el 2021 el norte global se quedó con 826.000 millones de horas netas de trabajo incorporado del sur. O sea, le quitamos al sur, yo como parte pasiva, no sé, ¿y tú? El norte, ¿no? Supongo que en el norte se lo habrán quedado desigualmente, ¿no? 826.000 millones de horas netas de trabajo incorporado del sur, sin tener en cuenta el comercio. Y en todas las categorías de cualificación. Y en todos los sectores. El dato es brutal, ¿eh? El dato es brutal. Quiere decirse que la cosa está siendo grave y no nos puede extrañar que cuando al final uno oye tambores de guerra, bueno, es que están pasando cosas muy feas, ¿no? Porque como la atención se pone en otras cuestiones, estas cuestiones parece que no significan, ¿no?
Y, de alguna manera, el valor salarial de la apropiación neta de mano de obra fue de 16,9 billones de euros. Con B. Miles de millones de euros, representados en salarios del norte teniendo en cuenta el nivel de cualificación. Es que es una desmesura. Es que es una desmesura. Entonces, mucha gente, así nos podemos explicar, o la gente nos podemos explicar por qué la gente del sur huye, como sea, y se Claro, quiere ir al norte, porque... tiene que sobrevivir. Sí, sí. Y no, claro, incluso estoy convencido, porque no son tontos, o sea, serán cualquier cosa menos tontos, ¿no? Que esta última barcaza, que además ha sido más un golpe de mala suerte, ¿no? Porque la estaban ayudando, pero Vale. claro, en un momento de que la gente se descontrola, no sé si se equivocaron los barcos de salvamento o se pusieron muy nerviosos los que estaban en la chalupa esa, pero el caso es que se mueren casi todos. Yo estoy convencido, supongo que tú también, no lo sé, que cuando salen de la costa correspondiente, no sé de dónde salía, Ser son Mauritania. conscientes de que las probabilidades de llegar vivos a Europa, no sé cuáles serán, un 30%, un 40%, no tengo ni idea. O sea, no sé, porque no sabemos los que mueren. Las cifras son... No creo que haya cifras que puedan... somos conscientes todos de que el Mediterráneo ya es una especie de cementerio, ¿verdad? Y va a ser que se va a vincular el otro lado, ¿no? El otro lado que además, como tú sabes, algunas de las barcazas terminan en Brasil. Les coge la corriente del Golfo, esos ciclos que permitieron a España, por ejemplo, llegar con facilidad porque te coge la corriente esa del Golfo, te lleva hasta Brasil o te lleva hasta esto y da la vuelta por arriba, ¿no? Y eso es claro, cruzar el océano en una barcaza es que te llegas muerto, si es que llegas. Seguro. Porque son 8, 10, 12 días sin agua, ¿no? Sin comida. Es muy difícil. Entonces, en estos momentos, el hilo conductor del principio al final es que el grave problema, un problema para mí gravísimo, el prioritario, el que debíamos centrar todos nuestra energía a la gente que está, sin descuidar a otros, evidentemente, es en la desigual distribución de la riqueza y la explotación y expropiación del trabajo que realiza la gente. Sigue siendo el núcleo del robo, el robo económico, la explotación. Por encima de otras cosas que sí hay que seguir luchando por ellas, yo no lo discuto, pero obviamente al final lo que está siendo es fundamentalmente una recuperación de la tasa de beneficio, una recuperación brutal a costa de mucha gente, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, la gente al final puede decir, ¿y para qué quiero la Declaración de los Derechos Universales del Ser Humano? ¿Para qué la quiero? Métansela por donde les quepa. ¿Me explico? Porque para mí no significa nada. ¿O para qué quiero regímenes democráticos? ¿Le importaría a usted no robarme? Porque si no, ¿de qué vamos? Entonces, sí, creo que es el problema urgente y me ha resultado curioso eso, que haya coincidido, por un lado, un estudio desde FOESA, desde ese contexto, ¿no? De Cáritas y tal, en que te dice, oiga, esto es lo que pasa, que la gente no es que vote a la derecha solamente, es que no vota. No vota porque no se consideran representados, ni defendidos, ni apoyados. Y oiga, que no, que la pobreza sigue aumentando, que claro que hay datos de que la humanidad es capaz de hacer cosas portentosas, incluso frenar una epidemia mundial que en otros contextos hubiera provocado millones de muertos. Pues claro que se hace, ¿eh? Pero desde luego en estos momentos hay algunos signos que indican que el deterioro en las condiciones de vida empieza a ser un deterioro notable y que al final la gente no quiere democracia, ¿no?
sino quiere, como decía el poeta, que nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Me es igual que sea una dictadura. Definan usted dictadura. Porque yo pongo algunas veces el ejemplo, que tengo que estudiarlo con detalle, del gran líder dictatorial de Singapur, que cambió un país de extrema, te lo habré contado aquí alguna vez, de extrema pobreza en una de las, claro, es una ciudad-estado en gran parte, ¿no? Que la convirtió en un sitio de un nivel de vida material cotidiano, ¿no? De la gente, vamos, de los más altos del planeta, ¿no? Es decir, no, yo, si tengo un dictador que consigue eso, pues igual lo prefiero. Pero eso es muy grave lo que estás diciendo. Bueno, eso es lo que parece que lo que te estoy diciendo, pero es que hay gente que en estos momentos está muy jodida. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? Si Sudán, por ejemplo, si se están muriendo de hambre y de Sí, inanición, sí. literalmente, no es que sea broma, pues ¿qué quieres que te diga? Si aquí en España hay gente que se descuerna, ¿eh? Y que resulta que los que trabajan de monitores de esquí ya no pueden alquilarse una casa mientras trabajan en unas pistas de nieve y tienen que vivir en una roulotte o en un que se llevan ellos, ¿no? O sea, O su los casa es su médicos, roulotte. o los médicos en Baleares, en Ibiza, O los médicos en Baleares o en Ibiza. que no quieren ir o no están allí porque no tienen vivienda y no les llega lo que cobran. Es decir, Esto es o lo que te los... estoy diciendo. Sí, sí, sí. Entonces, dice, realmente, vamos a ver, presumimos de que tenemos una democracia. Pues mire, yo en estas condiciones tengo dudas. Tengo dudas. Porque luego, al final, además, en la participación política cotidiana, la capacidad de incidir con movilizaciones ciudadanas organizadas de la sociedad civil en modificar la ruta que se está, o las cosas que se hacen, son escasas. Y al final vemos que se lo reparten entre, pues eso, dijeron algunos que iban a acabar con la casta, ¿verdad? Llegaron a la casta y dicen, bueno, vamos a acabar pasado mañana. Eso está claro. Bien, pues lo dejaríamos. A eso me refería, ¿eh? Sí, Yo sí. ya sabes que digo que yo no quiero menos democracia, quiero más. Y por eso pido la gracia. Bueno, pues ya sabes que te dicen que vivimos en una de las democracias plenas más Eso eh, es verdad. Con los índices consolidadas, es cierto. Los índices, consolidadas del claro que sí, ese mundo. es el índice que hay. Pero Que ese índice empieza a ser tramposo ya. Es decir, que democracia no es solo votar cada 4 años, tener muchos canales de televisión, comprar. Libertad de expresión y una serie de cosas. Sí, eso sí, es condición necesaria, pero no suficiente. Eso No es no. suficiente. Claro, claro, claro. Es necesaria. Por eso sí que es cierto que yo considero que con los datos que poseo en mi poder, Rusia no es una democracia. ¿eh? Porque no El tiene nivel de libertad. vida de la gente allí no sé cuál es, de los pobres. Me temo que tiene una casta también que vive como Dios. ¿eh? Y los de abajo no sé cómo viven, no tengo datos suficientes. Pero yo no querría vivir en un país como ese. Y yo, un ejemplo más brutal, pero es un ejemplo, por descontado que lo de Israel me parece no impresentable, sino un paso más a lo impresentable. Pero yo no querría vivir en Irán, ¿eh? No sé si me explico. Que si Sí, a mí me haces elegir entre Irán e Israel, pues pero me lo pones muy jorobado. no nos obliguemos a tener que No, no, elegir claro, no quiero caer en esa trampa. el uno o el otro, porque hay muchas alternativas en medio No, no, que no por tienen que descontar, ser. Si claro, lo eso es. vemos en lo de Netanyahu y sus dos mapas que presentaba el otro día, es decir, si ganamos nosotros, esto será una gloria. Y si ganan los No, otros, porque no lo es, porque eso es pues mentira. no solo hay esas alternativas. No, Bien, yo solamente te he dicho que Irán es un régimen preocupante. sí, 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 eso está claro. Pero eso no nos tiene que echar en Claro que manos no. de los otros. No, no, claro, claro, claro. Que Lo tengo clarísimo. Pero en la línea esa de que esas contraposiciones, en la trampa que hace Netanyahu.
Sí, claro, es la trampa que hizo. Que Pero tú hace. sabes que yo digo mil veces de que eso que es la única democracia en la zona es falso, porque no es una democracia, Bueno, Israel. bueno, esa trampa también la ha hecho el señor Aznar, creo que ayer o antes de ayer, diciendo que si no ganaba Israel, la próxima batalla se daría en las costas del sur de Europa, etcétera. Es decir, diciéndote que cuidado que los otros son mucho más malos, ¿eh? Estos son unos salvajes que asesinan niños, que llevan 40.000, 11.000 niños, mujeres, etcétera. Pero los otros son peores y tal y tal. Bueno, Totalmente de acuerdo. En este caso concreto sé quién tiene que perder la guerra, que es Israel. el señor Netanyahu y el señor Aznar en estos casos han hecho de cuñados. Es Sí, decir, así, totalmente de acuerdo. No, no, vamos, yo lo tengo claro. Es decir, sí, Israel primero, no es una democracia seria y segundo, está siendo, bueno, criminales de guerra. Ni manual, además. sí, señor. Bien, lo vamos a dejar aquí, Félix, porque Muy nos bien. hemos pasado incluso, nos hemos pasado. A no Vale. ser que quieras puntualizar algo. No, 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 pues sí, no voy a puntualizar porque luego hay que puntualizar la puntualización y no paramos. Bueno, pues la semana que viene nos oímos otra vez, si no pasa nada. Nos oímos otra vez. Sobre todo nos escuchamos. Vamos a ver si es posible que sean las dos cosas, ¿vale? Muy bien. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.